Hola amigos, bienvenidos a la clase número 212 de El tiempo imperfecto en inglés y en español. Este es nuestro video número 2. El ejemplo que tenemos es: cuando yo era niño, yo tenía mucho dinero. Recordemos pues que esta es la continuación de esta primera clase que estuvimos estudiando y analizando en relación con este tiempo, que tiene alguna similitud, pero también tiene algunas diferencias tanto en el inglés como en el español. Así que espero que disfruten de esta clase y espero que este tema quede muy bien explicado. A manera de repaso, dijimos que vamos a analizar un poco acerca de cuándo vamos a usar este tiempo imperfecto. Entonces decimos que vamos a usar el tiempo imperfecto para referirnos a, primero, acciones que ocurrieron en el pasado, bien sea en una forma repetitiva, que sucedió con cierta frecuencia en el pasado, esa es la primera condición, y la segunda, acciones que ocurrieron en un periodo extendido de tiempo. Veamos este primer caso donde aparecen las acciones que ocurrieron en el pasado, bien sea en una forma repetitiva. Dijimos que tenemos la línea del tiempo donde está el presente, el futuro y el pasado, y vemos cómo esta flecha que está en forma de espiral me indica una frecuencia de una acción que se hizo en el pasado. 2. Continuamos con el uso del tiempo imperfecto en acciones que ocurrieron en un periodo extendido de tiempo en el pasado. Nuevamente tenemos la línea del tiempo. En la X está el presente, más adelante está el tiempo futuro y tenemos el pasado. Aquí tenemos una línea o una flecha roja que indica que la acción duró cierto tiempo en el pasado. Es el típico caso cuando decimos yo vivía en Chile, por ejemplo. Fue una acción que ocurrió en el pasado y que tuvo cierta duración. Muy bien, seguimos. Algunas veces podemos confundir el imperfecto con el uso del pretérito o pasado simple. Recordemos que el pretérito lo usamos para especificar una acción en un punto particular. Entonces decimos la acción empezó y terminó, usamos el pasado simple. Básicamente eso es lo que quiere decir. Seguimos. El imperfecto nos indica que la acción ocurrió durante una cantidad de tiempo no específico o que se repitió un número de veces no específicas. Esta es una de las condiciones del imperfecto. Vamos a hablar que el tiempo y la frecuencia con que se repite una acción no van a ser específicas. Bueno, esto es a manera de repaso y lo estudiamos muy detalladamente en la clase anterior, en el video número 1. Muy bien, siguiendo con el punto número 6, tenemos algunas palabras claves para usar el tiempo imperfecto. Decimos algunas palabras o frases cuando se usan para describir la frecuencia de una acción en el pasado, una repetición implícita o que ocurre varias veces. Cuando una de las siguientes frases aparezca en una oración describiendo una acción que ocurría en el pasado, vamos a utilizar el tiempo imperfecto. Estos son algunos elementos, algunas herramientas que te doy para que podamos identificar el uso del imperfecto. 1. A menudo, often. 2. A veces, sometimes or at times. 3. Cada día, every day. 4. Cada semana, every week. 5. Cada mes, every month. 6. Cada año, every year. Y el ejemplo que tenemos dice: Helen used to walk her dog every day. Tenemos la estructura used to, que es uno de los marcadores claros del imperfecto en inglés. Diríamos en español: Elena solía o acostumbraba a caminar su perro cada día. Número 7. Cuando, whenever. 8. De vez en cuando, from time to time. 9. Frecuentemente, frequently. 10. Muchas veces, many times. 11. Nunca, never. 12. Por un rato, for a while. 13. Siempre, always. 14. Tantas veces,
so many times. 15. Toda la vida, all one's life. 16. Todo el día, all day long. 17. Todo el tiempo, all the time. 18. Varias veces, podemos decir various or several times. 19. Muy pocas veces, a few times. Por ejemplo, in England, it used to rain all the time. En Inglaterra, solía llover todo el tiempo. También puedo decir, I used to walk to my girlfriend or to my boyfriend many times a day. I used to talk to my girlfriend or boyfriend many times a day. Yo solía o yo acostumbraba a hablar con mi novio o con mi novia muchas veces al día. Veamos los siguientes ejemplos. 1. Yo siempre compraba las lociones más costosas. Y quiero que prestemos atención a la parte que tengo en resaltador amarillo. En este caso tengo siempre compraba, que es un tiempo imperfecto. Y en inglés diríamos I always bought the most expensive lotions. Es importante recordar que algunas veces el imperfecto en el inglés lo podemos expresar usando un pasado simple. 2. Toda su vida mi hija deseaba aprender a tocar el piano. All her life, my daughter wanted to learn how to play the piano. 3. Nosotros comíamos en ese restaurante frecuentemente. We used to eat in that restaurant frequently. 4. Mi novia a menudo me escribía cartas muy largas. My girlfriend often wrote me very long letters. 5. José nunca estudiaba para los exámenes. Él solo prestaba atención al maestro en clase. José never studied for exams. He only paid attention to the teacher in class. 6. Mi tía me mandaba dinero de vez en cuando. Aquí yo tengo dos posibilidades. Puedo decir, my aunt used to send me money from time to time, or my aunt sent me money from time to time. 7. Algunas veces su esposa ganaba mucho más dinero que él. Sometimes his wife used to earn more money than him. 8. Miguel siempre tenía muchos problemas, pero rara vez se quejaba de ellos. Michael always had a lot of problems, but he rarely complained about them. 9. Mi mamá nunca nos compraba ropa que no fuera de descuento. My mother never bought us clothes that were not on sale. 10. Mi prima siempre nos mentía, pero nosotros nunca le decíamos nada. Y aquí tengo dos opciones. Yo puedo decir, my cousin always lied to us, but we never said anything. O puedo decir, my cousin always lied to us, but we never used to say anything. 11. Yo nunca comprendía por qué ella se bañaba tantas veces al día. I never understood why she took a shower so many times in a day. 12. El profesor de español se quejaba todo el tiempo. The Spanish teacher used to complain all the time. 13. Muy pocas veces yo comía comida chatarra. I ate junk food a few times. 14. De vez en cuando me fumaba un cigarrillo a escondidas de mi mamá. Y también tengo dos formas de decir esta oración. Every once in a while, I smoked a cigarette hidden from my mother. Or every once in a while, I used to smoke a cigarette hidden from my mother. 15. Juliana muchas veces deseaba dejar su empleo. Juliana many times wanted to quit her job. 16.
Por un rato yo pensaba que ese chico o chica que me gustaba tanto. For a while, I thought about that boy or that girl that I liked so much. Bien, seguimos con el punto número 7 y vamos a hablar acerca del imperfecto para referirnos al tiempo y a la edad en el pasado. Cuando hacemos referencia a una hora del día o a la edad de alguien en el pasado, siempre vamos a usar el tiempo imperfecto. Para hacer esto vamos a emplear dos verbos. Primero, el verbo ser para referirnos a las horas del día y el verbo tener para hablar acerca de la edad, y este tema es bien importante tenerlo en cuenta. También debemos tener en cuenta que estas acciones a menudo, no siempre, se usan en el pasado o el pretérito. Miremos los siguientes ejemplos. 1. Era la 1 cuando mis sobrinos llegaron a casa. El primer verbo está en imperfecto, era, y el segundo, llegaron, está en un pretérito o pasado. En inglés vamos a decir era, sería it was, equivale a era. It was 1 o'clock when my cousins arrived or came at home. Aquí yo puedo usar dos verbos, el verbo arrived en pasado, arrived, or came. 2. Eran las 11 de la mañana cuando nos despertamos. Eran está en imperfecto y despertamos está en pretérito. It was 11 when we woke up. 3. Yo solo tenía 16 años cuando me casé. El primer verbo está en imperfecto, el segundo va a estar en pretérito o pasado. I was just 16 years old when I got married. 4. Ella tenía 8 años cuando conoció a quien ahora es su esposo. Imperfecto y pretérito. Vamos a decir, she was 8 years old when she met who is now her husband. Llegamos al punto número 8. Y también esta parte es muy importante en el inglés y es el imperfecto de haber, que en español sería había y equivale al pasado o al tiempo imperfecto de hay. Recordemos que hay lo utilizamos tanto en singular como en plural y equivale en inglés para el singular a there is o there are para el plural del inglés. La forma del imperfecto para el verbo haber va a ser había y equivale en inglés a there was para singular y there were para plural en inglés. Había lo vamos a usar para expresar existencia y no una acción o verbo. 1. Por ejemplo, si yo quiero decir había huevos en el refrigerador, vamos a decir there were eggs in the refrigerator. Aquí huevos está en plural, entonces vamos a usar el there were. 2. No había huevos en el refrigerador, o sea, la parte negativa. There were not eggs in the refrigerator. 3. Había 5 mujeres y 2 niños en la película. There were 5 women and 2 kids in the movies. Ahora veamos los siguientes ejemplos. Había un ratón debajo de mi cama esta mañana. There was a mouse under my bed this morning. 2. Había 100 personas en mi fiesta de cumpleaños. There were 100 people at my birthday party. 3. Había solo 20 preguntas en mi examen final. There were only 20 questions in my final test. 4. Había 850 páginas en ese libro de química. There were 550 pages in that chemistry book. 5. No había ninguna hoja en ese árbol de manzanas. There wasn't any leaf on that apple tree. Continuamos con el punto número 9. Ir a hacer algo en el pasado. Bueno, en inglés lo diríamos como going to do something in the past.
También podemos usar la expresión ir a más un verbo en infinitivo. Voy a hacer ejercicio. Vamos a comprar un carro nuevo, por ejemplo. Estas son expresiones mentales, ya que no hay una acción física que se esté llevando a cabo ahora. Estas son oraciones en el pasado y por lo tanto podemos usar el tiempo imperfecto. Veamos el siguiente ejemplo. Yo iba a comprar una casa nueva. Vamos a decir I was going to buy a new house. 2. Si queremos decir nosotros íbamos a comer comida mexicana, diríamos we were going to eat Mexican food. O 3. Una pregunta, ¿iban ellos a llamarnos? Were they going to call us? 4. ¿Iba él a darnos mucho dinero? Vamos a decir was he going to give us a lot of money? 5. Ellas iban a cantar una canción en francés. They were going to sing a song in French. 6. ¿Iban ellos a llamarnos? Were they going to call us? 7. Ellas no iban a ayudarnos con nuestras tareas. They were not going to help us with our homework. 8. ¿Ibas tú a trabajar este fin de semana? Were you going to work this weekend? 9. ¿Iba usted a decirnos algo? Were you going to tell us something? Muy bien, hemos llegado al punto número 10, el modo progresivo en el pasado. Vimos que hay dos maneras que expresan el gerundio, el ing en el pasado en español y ambas se usan. Primero, usando un tiempo imperfecto. Yo digo, yo lavaba los platos. Es el caso de español. 2. También podemos usar el estar en el tiempo imperfecto más un presente participio, quiere decir un verbo terminado en ing. Yo podría decir yo estaba lavando los platos. Una vez más, si yo digo yo lavaba los platos, va a ser igual a decir yo estaba lavando los platos. Veamos los siguientes ejemplos. 1. Yo estaba durmiendo. I was sleeping. 2. Nosotros estábamos comiendo comida mexicana. We were eating Mexican food. 3. Pregunta. ¿Ellos estaban leyendo las noticias en el internet? Were they reading the news in internet? 4. Vosotros estabais arreglando el auto o el carro. You were fixing the car. 5. Pedro estaba cepillándose los dientes. Peter was brushing his teeth. 6. Sandra y Lucy estaban estudiando francés. Sandra and Lucy were studying French. 7. Juan se estaba duchando. John was taking a shower. 8. Nosotros estábamos limpiando nuestro cuarto. We were cleaning our bedroom. 9. Ellos tan solo estaban escuchando música. They were just listening to music. Muy bien amigos, por favor recuerda, suscríbete, comenta y comparte. Envíame tus comentarios o regálame un like. Activa la campanita de notificaciones. Recuerda imprimir el material de esta clase que está en formato de PDF. Mide tus conocimientos con este tema con el quiz que te dejo aquí abajo de este video. Y también puedes visitar mi blog Inglés con Raúl Joven. Aquí te dejo el enlace para que también me visites allí. Y recuerda que mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico personal rjoven66@gmail.com. Bien amigos, este es el final de la clase número 212, el tiempo imperfecto en inglés y en español, video número 2. Gracias por el privilegio de tu tiempo y espero verte en la próxima clase. Hasta pronto amigos.